El tema que hemos elegido este año para nuestras reuniones de estudio en el Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER, es ¿por qué es necesario el diálogo interreligioso? Yo quiero compartir ahora con ustedes algunas ideas que me surgen al respecto. En primer lugar, quisiera decir que el diálogo interreligioso no tiene en todos los casos la misma densidad. Yo apelaría al concepto de la hermenéutica analógica en el sentido de que los diálogos son análogos, no son iguales, no son homogéneos. Todo depende para la realización del diálogo de que haya una base común, y cuán amplia o estrecha sea esa base común es lo que determina lo que llame densidad del diálogo. Indudablemente, cuando hay una gran base común, la posibilidad del diálogo es mucho mayor. Este es el caso entre las diferentes ramas e iglesias del cristianismo. Cuando la base es un poco menor, pero también es importante, como es el caso del judeocristianismo, tenemos todo un Antiguo Testamento, todo un texto que compartimos, ambos grupos religiosos, y entonces también hay una base considerable para el diálogo. Si nos referimos a los monoteísmos occidentales, incluyendo entonces al Islam, nuestra base se achica, pero seguimos teniendo una base muy importante de diálogo, que es el compartir la idea de un Dios personal, creador, remunerador. Si ya vamos a otras religiones, monoteístas o no, nuestras bases se van modificando, de modo que las posibilidades del diálogo, los temas de diálogo también se van achicando. Sin embargo, todos son diálogos. Yo entiendo que no hay ninguna razón para que les neguemos la característica de diálogo y para que no lo intentemos con toda seriedad. Es por eso que yo creo que el diálogo tiene la importancia de establecer como una base general, y es la idea de que todos buscamos algo, un principio que nos explique la realidad, y que por lo tanto no hay por qué reducirlo a una sola línea. En las épocas en que el cristianismo comenzó a ser la religión oficial del Imperio Romano, un emperador estableció que había que derrumbar la estatua de la Victoria que estaba en el Capitolio. Se trató en el Senado. Entonces un senador, Símaco, se opuso con unas palabras muy notables. Dijo, para llegar a tan gran misterio, es decir, la realidad misma, lo que nos rodea, el universo, no se puede seguir una única vía. Esta es posiblemente la idea más coherente y más inmediata de las razones que nos mueven a aceptar las diferentes vías para tratar de penetrar el misterio de lo real. Naturalmente, primó la idea del emperador y la estatua fue derruida. Sin embargo, la idea de Quinto Símaco continuó en estos intentos de diálogo interreligioso. Yo creo que es importante también considerar que hubo y hay mucha intolerancia en los diferentes cultos. Esta intolerancia deriva posiblemente de un intento de asegurar la propia verdad, partiendo de la base de un sistema diádico, un sistema alternativo. Algo es verdadero o es falso, no hay otra posibilidad, y entonces el creyente que sinceramente está en una fe, bueno, pues realmente no comprende ni tiene interés en vincularse con otros credos. A mí me parece que la intolerancia, que fue muy seria en los comienzos del cristianismo, que es a lo que yo me voy a referir en esta breve charla, se ha ido aplacando con el transcurso del tiempo, y creo que también en esto ha tenido mucho que ver el pensamiento laico, un cierto pensamiento moderadamente escéptico con respecto a las posibilidades reales de que los seres humanos alcancemos una verdad absoluta acerca de lo divino, más allá de nuestras creencias. Creo que esta cierta dosis de moderado escepticismo ha sido, en líneas generales, bastante positiva
para evitar precisamente el exceso de una fe irracional que conocemos con el nombre de fundamentalismo. De la idea de que no se puede torcer, ni modificar, ni dialogar con alguien que no comparta nuestras mismas sagradas convicciones. Creo por esto que el diálogo interreligioso requiere de alguna manera superar este fundamentalismo básico de no querer ver en otro ni siquiera una mínima posibilidad de tener razón. Creo que hay personas que incluso con la mejor buena voluntad no pueden arribar a un diálogo interreligioso porque necesitan una especie de paraguas absolutamente seguro, y cualquier tipo de concesión a un diálogo les parece una defección de su propia creencia, o les da miedo de que pueda llegar a ponerse en duda por una especie de virus de la incredulidad que se pueda colar en un diálogo. Yo diría, me parece, que las religiones intolerantes lo son por dos motivos fundamentalmente. El primero, y más importante, porque sus propias creencias, sus propios dogmas, sus propios textos sagrados exhiben algún nivel de intolerancia. En segundo lugar, y no menos importante tampoco, es la idea de que cualquier diálogo puede llevar un peligro de cooptación, un peligro de soslayar la buena fe del diálogo y de pretender ulterioridades deshonestas en este proceso de acercamiento a otro creyente de otra religión. En el cristianismo y en el judeocristianismo podemos exhibir algunos textos que manifiestan una cierta intolerancia en el sentido de no aceptar de ninguna manera otro Dios. Hay un texto claro, que es el texto del Éxodo, Éxodo 20, versículos 3-4, no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba de los cielos, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Hay una cantidad de textos similares en los cuales se habla de Yahvé como un Dios celoso, un Dios que castiga a los infractores hasta la tercera y la cuarta generación. Se obliga a los creyentes a destruir los lugares altos, es decir, los lugares de adoración de los paganos, tener cuidado de los falsos profetas. El cristianismo, Jesús también ha tenido algunas frases, menos probablemente, pero algunas bastante fuertes en cuanto a la exclusión. Una, que es probablemente la que más todos recordamos, es la que el mensaje que Jesús da a sus discípulos luego de la resurrección, cuando les pide que vayan a predicar el Evangelio, y que está narrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15-16. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Esta idea ha sido repetida muchas veces, sobre todo por San Pablo, y para citar un solo texto que también probablemente todos recordemos, el de la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Todo irá bien, todo será inmaculado, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser su ministro. Estos textos y estas ideas fueron repetidas hasta la saciedad por todos los padres de la Iglesia, los monjes medievales, los escolásticos, la modernidad cristiana, tanto en su forma católica como en su forma ortodoxa y reformada. Y realmente tenemos que esperar al siglo XX, al Concilio Vaticano II, con la Constitución Lumen Gentium, para encontrar un caso concreto de un texto para toda la cristiandad, por lo menos católica, en la cual se reconoce la posibilidad de verdad, semillas del verbo,
en otras religiones. Por lo tanto, ante una interpretación inmediata tenemos que decir, en primer lugar, que estos textos que hablan en nombre de un Dios revelante no pueden ser desconocidos por un fiel. Esto es un punto absolutamente cierto e indubitable. Segundo, que como consecuencia el fiel tiene absolutamente prohibido involucrarse en creencias diferentes a las propias. Y tercero, que quien lo hiciera se coloca inmediatamente fuera del culto al verdadero Dios. Por lo tanto, tenemos que pensar en que para encontrar una base bíblica que nos permita arribar a esta posibilidad de diálogo, tenemos que encontrar una hermenéutica que sea más amigable con esta posibilidad. Y yo pienso en lo siguiente. Estos textos han sido pensados fundamentalmente para evitar esto que he dicho, el involucrarse con otros dioses, el acceder a una especie de mix religioso o el de llegar a abandonar la propia fe. Por lo tanto, podríamos decir que estas son las condiciones bajo las cuales Dios revelante prohíbe a sus fieles involucrarse en un diálogo que implicara estos peligros. Entonces, a contrario sensu, podríamos decir que un diálogo en el cual estos peligros no existieran o fueran muy minimizados, no tendría estas dificultades y no tendría por qué ser considerado prohibido. ¿Cuáles serían entonces las condiciones para un diálogo de este tipo? Las condiciones son, en primer lugar, que el diálogo sea sincero y que sea equilibrado. En segundo lugar, que no tenga ulterioridades, que no se busque un fin que no sea el diálogo mismo para la comprensión del otro. Y en tercer lugar, que no se intente de ninguna manera una especie de conversión o de cooptación a ninguna de las partes. Con estas condiciones, yo considero que no hay ninguna impedimento, ninguna prohibición bíblica que impida un acercamiento a un diálogo. El segundo punto que mencioné es el peligro de cooptación. Aquí volvemos a algo muy importante. La cooptación es un peligro que existe. Más aún, no tiene que ver necesariamente con la mala fe de una de las partes o de las dos. Tiene que ver simplemente con un proceso de alguien que al conocer otra opción comienza a sospechar o a descreer de la propia. Esto es un riesgo. Ahora bien, ¿vale o no la pena correr este riesgo? Podríamos decir que hoy por hoy es mucho mejor probablemente para una religión madura, para una religiosidad madura, el cumplir con un momento, diríamos así, de una duda metódica, para decirlo cartesianamente, es decir, someternos a un diálogo con todas las condiciones que he mencionado, en el cual vamos a intervenir no en contra o con miedo de nuestras propias convicciones, sino al contrario, para acrecentarlas, para cimentarnos más en ellas, para convencernos más de que estamos en lo que verdaderamente hemos elegido y queremos estar. Por lo tanto, entiendo que es mucho mejor ser un creyente maduro que ha corrido el riesgo de entrar en un diálogo con sinceridad y con convicción y que ha salido fortalecido de él, que ser un ignorante que, por otra parte, no cumple con una condición humana que es la de estar abierto a las posibilidades de las culturas. Todo esto que he dicho hasta aquí tiene que ver un poco con la idea de que el diálogo es conveniente, es bueno, es positivo, que debería promoverse, pero no se ha hablado de que el diálogo sea necesario. No he establecido ningún argumento al respecto. Por eso, para cerrar esta brevísima charla, quisiera decir que hay un argumento y es el siguiente. Todo lo que yo dije con respecto a las convicciones propias, a la necesidad de confrontarlas amigablemente con otras, es una presentación, un modelo teórico.